Y bueno, el tema de la gobernanza del fuego en el contexto de un creciente riesgo de incendios forestales. Ese tema del creciente riesgo de incendios forestales, pues los incendios forestales en términos de gestión de riesgo, por mucho tiempo se tenía como uno de los riesgos menores. O sea, si hablamos de riesgo, siempre se vio como lo principal, los sismos, los huracanes, las inundaciones, entre otros, pero incendios forestales se vio más bien principalmente como una afectación ambiental y solamente en segundo plano como un problema para la sociedad en general. Y salvo algunos lugares, pero en los últimos años hemos visto un incremento bastante que pues todavía no hay muchos estudios científicos al respecto, pero sí por la simple magnitud de los eventos, todavía hace algunos años se estaba discutiendo si realmente es un aumento o solamente es el interés mediático que nos muestra más esos eventos, pero ya vemos realmente que son cifras muy fuertes de impactos. No necesariamente hay a nivel global siempre más incendios, pero sí son eventos de mayor intensidad y eventos que pues tienen impactos más grandes, más fuertes. Y eso también, pues hay muchos ejemplos. Por ejemplo, este año, en lo que vimos en Los Ángeles, más que nada, Canadá en 2023 fue muy fuerte y esos eventos en los dos casos incluso llegaron combatientes de México para apoyar a combatir esos incendios. También en Chile hace poco otro evento, a Hawái 2023 también. Brasil casi todos los años, pero sobre todo 2022 fue muy fuerte también en Pantanal, por ejemplo, y en Amazonas esto es algo recurrente y pues incendios en estos ecosistemas que son totalmente, que no son para nada adaptados al fuego. El Mediterráneo, otra zona donde tenemos luego también informes de evacuaciones de muchos turistas, por ejemplo, y bueno, Australia también otro ejemplo donde pues año con año, pero sobre todo 2020 fue muy fuerte esos eventos y entonces eso ya se va reflejando también, por ejemplo, las aseguradoras ya también ven los incendios forestales como un riesgo cada vez más fuerte y ya reportan que sí, ya figura entre los principales, hacia los daños por incendios forestales, figuran entre los principales por estos tipos de eventos socioambientales que se pueden registrar y hay pocos países donde realmente tenemos una estadística exacta. Un ejemplo es California en Estados Unidos, donde entre 2016 y 2023 tenemos la cifra lamentable de 205 defunciones por incendios forestales y más de 50.000 daños estructurales. Y lo que se estima es que los impactos más fuertes de los incendios en realidad no son por ejemplo, quemaduras, sino son por el humo de los incendios que afecta a muchas más personas porque, sobre todo en áreas urbanas, pues puede llegar a millones de personas y afectar la salud. Y ahí hay esta estimación de un estudio en Australia, por ejemplo, con estos incendios fuertes, que hubo 429 muertes prematuras, o sea, de personas que ya tenían alguna condición previa, pero que por el humo que inhalaron se agravó. Y hospitalizaciones también, una estimación de 3.000 y pues muchas más personas afectadas en enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades respiratorias. Y eso pues en todo el mundo en este tema de eventos. Aparte también los incendios forestales o las emisiones causadas también son también parte de las emisiones de carbono. Entonces eso también contribuye al cambio climático y aparte de los impactos directos, algunos estudios también documentan efectos indirectos, como por ejemplo que de por sí si se pierde vegetación se puede causar una mayor erosión del suelo, pero eso incluso puede llevar a deslizamientos de tierra más adelante, sobre todo si después del incendio luego hay episodios de lluvias fuertes, puede haber este efecto también. Y eso también tiene que ver, o sea, eso tiene que ver con diferentes factores humanos también, pero también con factores sobre todo con el clima, porque los incendios forestales son altamente relacionados con las condiciones meteorológicas. Normalmente pues ocurren cuando hay condiciones de sequía severa
sequías extendidas o temporadas secas. En algunos lugares son naturales, ¿no? Pero temporadas secas extendidas y eh, que estas temporadas secas son aparte, pues muy intensas, ¿no? O también que haya vientos que contribuyen también que se propaguen más los incendios. Y tenemos aquí un estudio que, digamos, para el tema del cambio climático es muy difícil hacer proyecciones a futuro. Hay esas diferentes estimaciones, ¿no? Si va a subir 2 grados o 3 grados o 4 grados, ¿no? Pero en el caso de los incendios forestales es muy difícil proyectarlo porque depende de muchas diferentes oscilaciones, por ejemplo, el Niño. Entonces, eso es todavía hay mucho debate cómo se van a cambiar con temas del cambio climático, pero lo que sí podemos ver con certeza es la tendencia de las últimas décadas y ahí del 1979 al 2013 tenemos una tendencia muy clara hacia un mayor riesgo de incendios en el mundo en muchas partes. Hay partes que no, hay partes donde incluso puede haber una disminución. Pero si vemos aquí en muchos de los lugares que mencionamos, gran parte de Estados Unidos, incluido California, partes de Canadá, partes de Australia, el Mediterráneo, por ejemplo, y también partes de Brasil, pero también casi todo el territorio de México. En algunos lugares más o menos se quedó igual, pero en gran parte del territorio nacional sí tenemos este aumento importante. Y si lo vemos ya más específico, en México ahí tenemos una comparación del 1980 al 2020 de un índice que también indica que hay mayor riesgo de incendios, que es el Fire Weather Index, que toma en cuenta justo esos parámetros de precipitación, de calor, de temperatura y también de viento. Y vemos que otra vez son muy pocas las áreas donde el riesgo está disminuyendo en la mayor parte del país. Tenemos un aumento, también en Chiapas, en parte del estado, también tenemos un aumento. Hay algunas partes de México que muestran aumentos, pero que hay que considerar que son zonas de desierto. Entonces ahí en realidad no puede haber incendios forestales por la falta de vegetación, de combustible. Pero en muchas otras partes del país sí existen las condiciones para que pueda haber incendios y entonces pues sí, ese incremento puede ser visto en ese contexto también del clima. Pero no solamente es el clima, porque también es importante reconocer que solamente 1% de los incendios en México se estima como causa probable una causa natural, un rayo principalmente. Casi siempre, digamos, las condiciones meteorológicas dan sí, las condiciones básicas para que pueda haber incendios, pero la causa inmediata casi siempre es el ser humano, ya sea de manera accidental o de manera o a propósito. Y tenemos aquí cómo está la situación en México. Aquí tenemos una comparativa del número de superficie afectada en 98, que era como la referencia por mucho tiempo, o sea que era el primer año que a nivel nacional realmente tuvimos una afectación muy fuerte, que bueno, ahí tenemos una cifra de 800.000 hectáreas afectadas, que probablemente es una subestimación muy grande, porque en esos tiempos todavía pues no hubo un monitoreo como lo tenemos en la actualidad. A mí me ha tocado en algunos lugares hacer estudios donde también hicimos análisis de imágenes satelitales y había incendios grandes, extendidos, que no estaban incluidos en esas estimaciones del 98. Entonces, seguramente fue más fuerte en ese año. De ahí siguieron pues, varios años todavía con afectaciones menores. 2011 luego fue un nuevo récord de hectáreas registradas, aunque eso se debió a dos grandes incendios, mega incendios en Coahuila. El resto del año también fue alta la incidencia, pero menor que el 98. Y de ahí siguieron varios años con una incidencia relativamente o bastante baja en algunos años, 2012 a 2016. Y ya desde el 2017 en adelante
tenemos prácticamente todos los años cifras bastante altas, casi salvo el 2018 y 2020, encima del promedio de lo que tuvimos antes. Y tenemos para, hay que decir aquí que algunas de esas cifras más altas tienen que ver también, como ya dije hace rato, con mejores métodos para registrar los incendios. Antes sí había un subregistro importante, hoy en día ya casi no se tiene tanto esta problemática, pero sí hay un aumento importante y sobre todo vemos estos últimos 2 años, 2023 y sobre todo 2024, eso sí es un nuevo récord de superficie de incendios forestales que no había nada comparado anteriormente. Y tenemos también aquí la cifra de incendios y vemos que fue muy alta en el 98, 14.000, también 2011 muy alta. En estos últimos años, 2017 en adelante, no fue tan alto, lo máximo fue 2017 con 8.896. Entonces, si lo comparamos con estos años, con 98, con 2011, incluso con el 2013, son cifras menores de incendios, pero mayor superficie. Entonces, que incluso el 2023 y 2024 el número de incendios no es tanto más alto como en años anteriores. Entonces, lo que es el problema principalmente es no tanto que haya más incendios, sino que los incendios que hay son más grandes, son más extendidos, entonces más intensos también, y más difíciles de controlar. Entonces, ese es el panorama que tenemos actualmente a nivel nacional. Este año todavía está apenas por empezar la temporada de incendios, entonces pues es demasiado temprano para incluirlo en esa estadística, pero pues si vemos esta tendencia, es bastante probable que también otra vez vaya a ser un año con una alta incidencia de incendios forestales. ¿Y qué impactos ambientales tienen esos incendios? La CONAFOR normalmente registra el impacto ambiental y hace como en cada incendio se hace una estimación de cuánta mortalidad del arbolado hubo. Y tenemos aquí el dato o sea, el impacto mínimo, que es cuando menos de 20% del arbolado adulto presenta mortalidad, que es el arbolado con un diámetro mayor a 10 centímetros. Y eso, pues en México es alto el porcentaje de incendios que solamente tienen un impacto mínimo, porque muchos ecosistemas en México son adaptados al fuego. Entonces, en comparación con otros países, por ejemplo, Brasil, si lo comparamos con el Amazonas, por ejemplo, allá pues realmente son devastadores los efectos de los incendios. En México tenemos la fortuna que estos ecosistemas son adaptados, entonces en la gran mayoría de los casos el impacto es mínimo y no tarda mucho el ecosistema en regenerarse. Sin embargo, si son demasiado frecuentes esos eventos, sí también contribuye a una pues, degradación del ecosistema. Y también hay incendios forestales en ecosistemas sensibles al fuego. Son donde tenemos más del 50% de mortalidad del arbolado. 2024 fue el 13% de la superficie afectada. Digamos, es relativamente bajo ese porcentaje, pero sí fueron más de 200.000 hectáreas. O sea, sí es bastante considerable. Y bueno, ese es el efecto en la cobertura forestal. En cuanto al suelo, en cuanto a la fauna y otros factores, prácticamente no sabemos mucho en México. Hay muy pocos estudios, algunos estudios de caso muy aislados, pero en realidad a nivel internacional se sabe relativamente poco, pero México prácticamente es nada que sabemos de qué realmente impacto. En algunos casos, pues de ecosistemas dependientes del fuego, incluso se podría pensar en efectos positivos, ¿no? Del fuego, pero sí, no tenemos ese conocimiento hasta la fecha. En cuanto a impactos socioeconómicos, ese es algo también bastante desconocido en México. El único dato que normalmente se registra por incendio es el costo de combate, aunque eso también a veces no es público ese dato, pero aquí tengo, por ejemplo, el dato del 2017 y ahí tenemos el dato de 131 millones de combate que fueron 977 mil por incendio o 188 por hectárea, pero
había incendios mucho más costosos, había un incendio de 3,8 millones en Ensenada en ese caso, que costó el combate en ese caso, pero pues como en los últimos años ha sido todavía mucho más alta la incidencia que en el 2017, aparte pues el efecto de la inflación, podemos estimar que en estos años los costos fueron todavía mucho, mucho más altos. Y también tenemos poca información acerca de los efectos en la salud de las personas, pero hubo un dato bastante drástico en 2021. La CONAFOR publicó en el Día de Combatiente de Incendios Forestales que entre 98 y 2020 fallecieron 239 personas en el combate de incendios forestales. Entonces, una cifra también bastante alta y 202 personas lesionadas. El CENAPRED de 2002 a 2019, o sea, el CENAPRED cada año publica un anuario de los daños causados por diferentes tipos de eventos, tanto socioambientales como también ah, químicos, etcétera. Y ahí se tenían los reportes de 41 personas fallecidas, 204 viviendas dañadas, 190 personas damnificadas y el mayor, para 2020 fue mayor el registro con 11 defunciones en una población afectada de 1.906 personas. Sin embargo, esos datos son un poco, se estima que ahí también hay un subregistro muy importante, porque si vemos en medios de comunicación, y no solamente, digamos, de carácter amarillista, sino medios de comunicación pues, respetadas, y a veces informes en varios medios de comunicación, hay, en muchos años hemos visto que hay eventos mucho más grandes que lo que reporta al final del año el CENAPRED, que hay eventos que en un solo evento más de 300 viviendas dañadas o más de 1.400 personas evacuadas, por ejemplo. Entonces sí hay digamos, en México todavía los impactos socioeconómicos son relativamente bajas si lo vemos a nivel nacional y en comparación con, por ejemplo, sismos, con inundaciones, y no son los impactos que, por ejemplo, se registran en California o en el Mediterráneo, pero sí parece, por lo que se puede ver de esa tendencia, que están aumentando y que sí son ya algo que se tiene que tener en cuenta y se tienen que tomar estrategias para atender esa problemática. Y bueno, ¿cómo es la situación en el caso específico de Chiapas? Chiapas generalmente está entre los 10 estados en cuanto a mayores con superficie afectada, pero entre los primeros en cuanto a incendios en vegetación sensible al fuego, en selva sobre todo. Y el aumento o bosque mesófilo de montaña, por ejemplo. Y en los últimos años también hubo esta misma tendencia del aumento, como lo vimos a nivel nacional, pero incluso 2024 fue todavía mucho más extremo el cambio que lo que vimos en otros estados. Entonces, ahí tuvimos una cifra realmente extrema y también el caso del número, tenemos la misma tendencia, o sea, el número de incendios no creció tanto, o sea, lo que creció es realmente la magnitud de los incendios, o sea, incendios cada vez más grandes. Y entonces, ¿qué podemos hacer acerca de esta problemática? Pues hay que hacer algo al respecto y normalmente se habla del manejo del fuego, pero ¿qué manejo del fuego se da? Hay un enfoque más convencional o convencionalmente únicamente se enfocaba en la supresión, simplemente apagar los incendios que hay. Eso también hay autores como Teddy Metal que lo llaman la guerra contra el fuego. Sin embargo, esto ha tenido efectos no tan positivos. Incluso, por ejemplo, lo que vemos ahora en Estados Unidos se relaciona con no solamente las condiciones meteorológicas, sino también con estrategias fallidas, digamos, en el manejo del fuego con este enfoque convencional que únicamente estaba enfocado en supresión y que en ese caso llevó, por ejemplo, a que había una acumulación de combustible muy fuerte y que causó también la aparición de estos mega incendios incontrolables. Entonces,
En el paso de los años se desarrollaron mejores estrategias y muchas de ellas se pueden englobar bajo el término de manejo integral del fuego, que considera actividades de prevención física, cultural y legal, ecología del fuego, el papel que tiene el fuego en los ecosistemas y la regulación del uso del fuego, incluso para quemas prescritas o quemas controladas. Y algo más reciente son los términos, o sea, que existe ya desde mucho tiempo el manejo cultural del fuego, pero solo recientemente ha sido reconocido por la parte de la academia y el manejo intercultural del fuego. Entonces, si hablamos de manejo intercultural del fuego, eso es algo muy interesante que ya en los años 70 eh, científicos, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a ver que el fuego, que los incendios no solamente tienen efectos negativos en los ecosistemas, que en muchos ecosistemas son incluso necesarios para el rejuvenecimiento de esos ecosistemas, para los procesos naturales, para asegurar que realmente haya un paisaje biodiverso y resiliente. Entonces, vemos aquí esta figura a la derecha arriba que es de Nature Conservancy y vemos aquí un bosque, dos bosques, un bosque donde eh, se hace una supresión del fuego, que es aquí arriba, y donde se acumula muchísimo combustible. Entonces, el momento que luego sí hay un incendio, ese incendio se vuelve un mega incendio totalmente incontrolable, con una gran intensidad, y pues lleva a la destrucción total de este bosque. Mientras que en un bosque con un manejo integral hay fuego, pero solo de baja intensidad, con cierta frecuencia. Se habla del régimen del fuego, que es importante aquí, que se refiere justo a esta frecuencia, esta intensidad con la que el fuego ocurre en esos ecosistemas. Y pues vemos que la afectación es menor, solamente se quema la hojarasca, pequeños arbustos, por ejemplo, pero no afecta el arbolado adulto. Y entonces, este manejo integral del fuego, pues incluye en algunos lugares que se permiten ciertos incendios forestales. En México eso no es tan común, pero lo que sí se utiliza son las quemas prescritas, que es prácticamente el uso técnico del fuego para prácticamente imitar estos eventos naturales para que se puedan alcanzar estos objetivos de reducir el combustible y que se pueda pues, evitar que haya esos eventos catastróficos. Aparte también en el manejo integral, y eso es más como en general en términos de gestión de riesgo, eh, generalmente se ha empezado en el transcurso del siglo XX cada vez poner más énfasis en actividades de prevención por la simple realización que pues la prevención es mucho más económica que la atención finalmente de ya los impactos de algún desastre. Y bueno, también se pueden salvar vidas, se pueden pues prevenir muchos efectos negativos en la sociedad. Y esta prevención en términos del fuego incluye actividades de prevención física, como por ejemplo la más común son las brechas cortafuego, como vemos en esta imagen ahí. Y también tenemos otras actividades de prevención cultural. Prevención cultural son muy amplios y puede ser enfocado hacia población rural, pero también hacia la población urbana. Todo lo que se trata de informar a las personas cómo pueden evitar causar un incendio. Por ejemplo, un turista que no haga una fogata en un lugar donde no debe hacer, o cuando vamos en carretera que no tiremos cigarros, por ejemplo, al lado del camino. Entonces hay mucho que tiene que ver con prevención cultural. Y bueno, el manejo integral del fuego en caso del uso del fuego, que todavía es bastante extendido en muchos países, sobre todo del sur global, incluyendo a México, de utilizar el fuego en las actividades agrícolas. Eso ya el manejo integral del fuego reconoce que existen esas actividades y que en muchos casos son una necesidad y que no se pueden prohibir totalmente, como era el enfoque más convencional. Y entonces hay como un cierto, o se hace un marco legal para permitir estas actividades bajo un estricto reglamento
Y este marco legal pues también es importante para el uso técnico del fuego, ¿no? Para que esto también tenga su respaldo legal y no, por ejemplo, si alguien hace una quema escrita, se le acusa, ¿no? de causar un incendio intencional. Y entonces esa es la prevención legal que en México está reflejada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en la norma oficial 015 bueno, que en ese momento eran Semarnat y Zagarpa, y estos siguen este paradigma del manejo integral del fuego, y algunos autores que también pues pertenecen a esta literatura sobre manejo integral del fuego, por ejemplo, Myers y Rodríguez Trejo también en México. Ellos también reconocieron que este uso del fuego de las comunidades, incluso en algunos casos, puede tener beneficios, pero en general el manejo integral del fuego no apoya mucho ese uso del fuego, sino lo tolera más bien y pone como un reglamento para que se pueda realizar, pero de manera muy restringida. Y a veces también es el afán de pues implementar alternativas para que la gente ya no tenga la necesidad de utilizar el fuego. Aquí tenemos una imagen de Rego 2010 que nos muestra un poco qué es ese manejo integral del fuego y muestra como diferentes formas del fuego, tanto en el caso de incendios dañinos de alto riesgo y en caso de quemas beneficiosas que pueden tener algún objetivo de manejo. Entonces tenemos abajo el uso más tradicional que, bueno, Rego pone el uso tradicional apropiado del fuego y pone el uso inapropiado del fuego como algo tradicional. Eso se podría discutir si realmente ese es algo tradicional. Am, y arriba pone el uso técnico en quemas prescritas o en la supresión del fuego ya cuando haya un evento de un incendio forestal. Aquí tenemos otro modelo de manejo del fuego, manejo integral del fuego, que está en el Programa Nacional de Manejo del Fuego 2020-2024 de la CONAFOR. Y ahí tenemos tres elementos importantes: la aplicación técnica, que es presupresión, prevención, supresión y uso del fuego para estos fines técnicos; manejo, la ecología del fuego, entendimiento del fuego como un factor que forma parte integral de la dinámica de los ecosistemas; y la cultura del fuego, visto principalmente como una necesidad de las personas y también que tiene ciertos impactos socioeconómicos. Entonces, esos son estos elementos que incluye el manejo integral del fuego. Ahora, el manejo cultural e intercultural del fuego va un paso más adelante y reconoce este uso cultural del fuego en las comunidades rurales, sobre todo comunidades indígenas, como una herencia de saberes y de prácticas en torno al fuego. Y que eso es algo que está inmerso en los paisajes bioculturales, o sea, ese concepto de paisaje biocultural que ya está más establecido, que los paisajes no solamente son naturales, sino también pues influye esta parte de la cultura, que muchos paisajes, sobre todo también en este caso de Mesoamérica, pues son producto de un uso que se ha dado por siglos. Y en este caso, pues entra ese elemento adicional que ha sido utilizado por el ser humano del fuego, por eso paisaje biocultural. Ese término viene de una investigadora del Ecosur de San Cristóbal, Laura Ponce Calderón, y ella, así como otros investigadores en otras partes del mundo, sobre todo en América del Sur, han mostrado que este manejo cultural puede tener beneficios ecológicos, puede reducir el riesgo de mega incendios y, por ejemplo, y bueno, aparte pues tiene una importancia económica para las personas, es muchas veces la herramienta más accesible y también muchas veces es parte de la identidad cultural de las comunidades. Entonces, este manejo intercultural integra ese conocimiento científico y técnico. Por ejemplo, o sea, muchas veces estas prácticas pues se desarrollaron en condiciones climáticas más predecibles y ahora con el cambio climático pues hay
cambios, entonces sí es necesario este diálogo, ¿no? Con el conocimiento científico y con técnicas, por ejemplo, para combatir incendios más grandes que en muchos lugares no había, ¿no? Entonces las personas pues no tienen el conocimiento de cómo reaccionar ante estos eventos y integrar eso con este conocimiento cultural en un diálogo respetuoso a la misma altura con las personas y que realmente las comunidades locales tengan el poder de tomar decisiones. Entonces, ese es como el ideal de este manejo intercultural del fuego. Y bueno, eso es algo que en realidad es bastante reciente. Hay algunos estudios como de hace 10 15 años, pero así más fuerte realmente como en los últimos 5 años que ya se está hablando más de eso ya a nivel internacional. Entonces, pues vimos como este desarrollo lineal de la supresión hacia el manejo integral, hacia luego incluso el manejo intercultural, pero pues en la práctica no es siempre así. O sea, en la práctica todavía hay muchos actores que están más en ese enfoque de supresión total, hay actores que están en diferentes formas de manejo integral del fuego y pues están los que hacen manejo intercultural. Entonces, sobre todo en las comunidades rurales, pues persiste en muchos casos este manejo cultural, pero también hay muchos casos por diferentes razones. Existe una pérdida de estos conocimientos porque, por ejemplo, los jóvenes emigran o simplemente pues no hay interés en aprender estos conocimientos más tradicionales o a veces tiene que ver también con los diferentes paquetes de agroquímicos que o reemplazan las prácticas más tradicionales o por simplemente por la prohibición del uso del fuego. Entonces hay muchos lugares donde esos conocimientos se están perdiendo. Y también hay lugares, obviamente, donde el uso del fuego también se usa de manera indiscriminada por muchas personas para deforestar, por ejemplo, para expandir la frontera agrícola. Y también, pero también hay el otro extremo, hay comunidades que prohíben totalmente el uso del fuego. Esta imagen de ahí es de la sala digital de un ejido en Chiapas, entonces, pues también hay este caso. Entonces, incluso a nivel local, a nivel comunitario, hay muchas diferencias. Cómo se maneja a veces en la misma comunidad, hay diferentes ideas, diferentes posturas acerca del manejo del fuego o muchas veces entre jóvenes y entre mayores es diferente las posturas, o también entre los ejidatarios y entre los avecindados, por ejemplo. Entonces es complejo solamente a nivel local, pero si todavía tenemos en cuenta más nivel regional, estatal y nacional, pues o internacional, se vuelve más complicado. Tenemos las dependencias gubernamentales, al menos en el caso de México siguen ese discurso de manejo integral del fuego. Sin embargo, muchas veces también solamente o es más fuerte el enfoque en la supresión por las limitaciones presupuestales. O sea, sí tienen el objetivo de hacer prevención, pero las brigadas, por ejemplo, se activan solamente por tiempos delimitados y entonces pues no les alcanza para hacer todas esas actividades de prevención porque están solamente enfocados en el combate de incendios. Entonces también tenemos esta, o sea, a veces en la teoría pues sí es el manejo integral, pero en la práctica a veces recae en la supresión solamente. Y tenemos la postura de en contra del fuego, vimos que incluso a nivel local, pero también a nivel de academia, a nivel de muchas dependencias de gobierno, todavía también existe esa postura de en contra del fuego, que trata de erradicar el fuego completamente. Todavía, por lo que yo he visto en agronomía, en muchas dependencias del sector agrícola, está todavía muy extendido esa postura a lo mejor a veces de prohibición total o a veces de así aceptarlo como esta postura más integral, pero tratar de reemplazarlo poco a poco por alternativas. Y también, por ejemplo, en Sembrando Vida, por ejemplo, actualmente se pues promueve que no se use para nada el fuego. Y luego tenemos también cuando hay estos eventos más desastrosos de incendios o incendios que causan impactos en la sociedad, está muchas veces la tendencia hacia una, digamos, recaída en enfoques más restrictivos y más reactivos
hacia los incendios. Eso sobre todo a nivel nacional, muchas veces hay actores que solamente entran cuando hay esos incendios más catastróficos, como del ámbito protección civil, bomberos. Digo, hay excepciones, no se puede generalizar, pero en muchos casos tienen ese enfoque más reactivo, no tanto de prevención. Y también pues tenemos esos proyectos también de manejo intercultural, pero eso en México es algo muy incipiente, muy en su infancia todavía. En algunas iniciativas desde la academia, con algunas dependencias que andan con este enfoque. Entonces tenemos toda esta diferencia de posturas, de objetivos, de estrategias y entonces para pues, poder tomar decisiones y implementar acciones de manejo, pues es bastante complejo en un área determinada llegar a un acuerdo, ¿no? Cómo se va a manejar el fuego. Y entonces ese es el objetivo de la gobernanza del fuego, estudiar cómo se hacen estos arreglos, es la cooperación, si hay conflictos, si hay colaboración. Entonces eso estudia la gobernanza del fuego. Ahora, el término de gobernanza es un término muy utilizado en muchos ámbitos y muchas personas entienden cosas muy distintas por el término de gobernanza. Yo sigo aquí el enfoque de Bennett y Satterfield, que revisaron muchos estudios en el ámbito de gobernanza ambiental y ellos pues llegaron a este modelo que para ellos es la gobernanza y ellos pues lo concluyen que la gobernanza se refiere a instituciones, estructuras y procesos que determinan quién toma decisiones, cómo y para quién se toman, si se toman acciones, de qué manera se toman y cuáles, quién las realiza y qué efecto tiene. Entonces, bastante completo este tema y sobre todo el efecto también, que a veces pues, es más difícil de medir. Y ellos hablan ahí de la gobernanza que debe ser efectiva. Entonces ahí pues habla de que esté coordinado, que esté informado, eficiente, que haya las capacidades necesarias, equitable. Ahí hablamos de esta manera, de esta participación también responsiva. Ahí pues habla de adaptación a nuevas condiciones, de procesos de aprendizaje, de innovación, flexible y robusto, que ahí hablamos sobre todo que esté también esa parte de que esté bien conectado la red de actores y que no solamente dependa de un solo actor, sino que es policéntrico. Y pues hay que tomar en cuenta las diferentes leyes, políticas, normas, y los diferentes redes formales, informales y los diferentes pues, procesos que existen para llegar a estas decisiones. Entonces, si adaptamos eso al contexto del fuego, o sea, eso fue gobernanza ambiental en general. Si lo adaptamos al contexto del fuego, hay algo que es muy importante, que muchas veces hay estas influencias externas. Ya hablamos del cambio climático, pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, tenemos avances científicos, tenemos cambios políticos, avances tecnológicos. Tenemos también cambios sociales, demográficos, como ya mencioné, la migración, por ejemplo, puede tener un efecto si la gente emigra y pierde ese conocimiento, o por ejemplo en las brigadas, muchas veces a nivel local está el problema si las personas luego emigran y dejan la brigada y hay que capacitar a nuevas personas para tener estos conocimientos y aparte, pues a nivel local tenemos pues tanto los beneficios del fuego que son más fuertes en el ámbito rural, en las comunidades, y los impactos adversos que también afectan primero las comunidades rurales principalmente. Y entonces, pues aquí está en inglés esto, pero lo traduzco un poco. Entonces, ahí, ¿cuáles son los objetivos y los atributos de lo que habla Good Fire Governance? O sea, sería una buena gobernanza del fuego. Que el término gobernanza puede ser analítico solamente, o sea, solamente veo cómo funciona, pero no digo qué es realmente lo correcto y qué no. Y ya el término de la buena gobernanza significa que digo como científico, por ejemplo, así debería ser, ¿no? Ese sería como lo mejor. Entonces, es ya un enfoque más normativo. Entonces, aquí, desde el punto de una buena gobernanza del fuego,
pues tiene que ser efectiva, tienen que haber metas claramente definidas para evitar efectos negativos del fuego y para así aprovechar los efectos positivos que tiene el fuego. Y en lo efectivo también necesitamos un liderazgo efectivo, desarrollo de capacidades, uso eficiente de recursos, entre otros aspectos. En lo equitativo, ahí tenemos la toma de decisiones de manera participativa, la protección de los derechos de las comunidades de pues, llevar a cabo sus usos y costumbres, incluido el uso del fuego, y una distribución justa de los beneficios y de los costos también que tiene el fuego y la inclusión del conocimiento local del fuego. Eso también entra un poco en esa parte equitativa, pero también en la parte responsiva, porque también es parte de esos procesos de aprendizaje que necesitamos. Y en esa responsiva, pues tenemos estos procesos para una planeación flexible y anticipativa, monitoreo, aprendizaje, intercambio de información muy importante entre los diferentes actores y la integración de innovaciones sobre el manejo del fuego, que esto se distribuyen pues también a todos los actores. Y en caso de robusto, lo importante es que sobre estas metas haya pues, acuerdos colectivos entre los diferentes actores, que haya redes policéntricas y pues bien establecidas y la legitimidad de los diferentes líderes y de las instituciones que se tienen para manejar el fuego. Entonces, ese serían como lo básico, lo principal importante para que haya una buena gobernanza del fuego. Esta imagen desarrollamos junto con algunos, con mis coautoras, Claudia Monzón y Luis Gubernier, con base en una revisión de 38 otros estudios. Entonces, lo que vimos ahí lo adaptamos a este concepto y a literatura de gobernanza en general. Y bueno, Fernando Abad Hidalgo ahí nos ayudó a realizar esta gráfica. Y bueno, digamos, como texto se encuentra ya publicado también esta conceptualización de la gobernanza en un artículo, si alguien quiere luego investigar más acerca del tema. Ese es otro concepto de la gobernanza del fuego por Miller et al., muy distinto, pero también tiene cosas en común. También habla de tres diferentes tipos de gobernanza: la gobernanza colaborativa, o sea, yo creo que ya también en el otro concepto se vio muy importante esa parte de cooperación entre los diferentes actores. Anticipativa, ese es lo que tuvimos también en el otro de adaptativo sobre todo, pero anticipativa es más también con el enfoque hacia el futuro. Y esto de gobernanza del riesgo, que pues ya tiene que ver con esta parte de ver el fuego como un riesgo. Y pues todo eso se junta para pues atender diferentes desafíos específicos en la gobernanza del fuego. Aquí, por ejemplo, lo que ponen como colaborativo es también que esta gobernanza se haga a través de diferentes fronteras. O sea que, por ejemplo, en un municipio hay una problemática y en el municipio al lado también, pero que no todo el mundo trabaje por sí solo, sino que haya esta colaboración, porque el fuego pues no conoce límites también. Se puede propagar de una parte hacia otra. Y también, pues, como en el otro modelo, también mencionan la importancia del aprendizaje social, o sea, aprendizaje entre los diferentes actores. Am, y también estos son los trade-offs, es como lo que hablamos en el otro de los beneficios y de los también afectaciones por incendios, que hay que ver que haya una distribución también justa de los costos también. ¿Y cómo se puede estudiar la gobernanza del fuego? Aquí algunas imágenes de mi trabajo de campo y junto con mis estudiantes. Y principalmente son metodologías de ciencias sociales. Es el trabajo de campo etnográfico, aplicación de entrevistas, de cuestionarios, investigación participativa, observación participante, o sea, realmente ir a participar pues, en las actividades de manejo del fuego, procesamiento estadística de diferentes datos cualitativos y cuantitativos, por ejemplo, de los registros de los incendios o de diferentes otras actividades,
Y también algo importante, revisión de información mediática y de documentos legales, de los programas de manejo, de las diferentes agencias, entre otros. Entonces, con todo eso, pues se tiene ya una idea bastante bien cómo funciona esta gobernanza, pero en el afán de que la gobernanza pues tiene que ser efectiva, también puede incluir otros métodos que son más de ciencias naturales que tienen que ver con ver qué efectos tiene la gobernanza realmente en la dinámica de incendios. ¿Están aumentando, están bajando? ¿Hay más incendios en ecosistemas sensibles, por ejemplo? ¿Las quemas prescritas se realizan donde se deberían realizar? ¿Cómo está la situación de combustibles, por ejemplo? Entonces, todo eso entra ahí y algo muy importante ahí son las geotecnologías, por ejemplo, para detección de incendios con imágenes satelitales, entre otros aspectos, y sobre todo también sistemas de información geográfica donde se puede integrar toda esta información. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tenemos la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. Por ahí vi a Corina Zarza que estuvo participando como becaria un poco en este trabajo que hicimos en Selva El Ocote. Y esa es una zona que es bastante interesante porque es una zona que tiene principalmente es selva tropical, en selva húmeda. Entonces son ecosistemas que son altamente sensibles al fuego, que no, sí, no son para nada adaptados. Y hay estudios que documentaron las afectaciones que han tenido los incendios ahí. Y tenemos un mapa aquí que nos muestra con el uso del suelo, pero también nos muestra aquí algunos polígonos en rojo y en pink que nos muestran qué áreas fueron afectadas por incendios forestales en el 98, en 2003, según ciertos análisis con imágenes satelitales. Sin embargo, hay otros estudios que indican que fueron todavía mucho más grandes, que por ejemplo toda esta parte aquí que es vegetación secundaria al oeste de la reserva también fue afectado por esos incendios del 98. Entonces, ahí tuvimos estas afectaciones muy fuertes que fue realmente gran parte de esta reserva en el 98, en el 2003, en ecosistemas sensibles, pero de ahí por más de 20 años se logró mantener bastante bajos los números de incendios forestales, las afectaciones en estos ecosistemas. Había incendios luego en sabana, por ejemplo, pero sí bastante baja la afectación en los ecosistemas sensibles y con impactos mínimos. Pero 2024 nuevamente hubo incendios bastante grandes, no como en el 98, pero sí una afectación muy importante en esta reserva. Y bueno, ahí aplicamos entrevistas y cuestionarios en 4 comunidades con 274 personas y ahí vemos algunas de las cosas de ejemplo, ¿no? Que nos dijeron la gente. Entonces ahí, ¿quién tiene que atender los incendios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que muchas de las personas dicen, no, si hay un incendio fuera de control en mi comunidad, yo apoyo como voluntario. O sea, y la mayoría dice que está totalmente de acuerdo de la gente. Eso es algo interesante porque en muchos otros lugares la gente tiene más la postura que eso es algo que lo tienen que hacer las autoridades, ¿no? Pero en este caso, por las afectaciones, yo creo que grandes que hubo en el 98, se tiene mucho esta idea, ¿no? Que las mismas comunidades deben de encargarse de esta temática. Y bueno, tiene también, o sea, tanto la responsabilidad individual que vemos en lo primero, pero también como comunidad en general, como más colectivo. Bueno, aquí algunos otros también, pues en la comandancia son importantes las capacidades. Entonces ahí, por ejemplo, si la gente cuenta con los conocimientos o con la herramienta necesaria, ahí los siguientes dos preguntas. Y ahí las preguntas fueron ya mucho menos, las respuestas fueron mucho menos claras. Algunas personas dijeron que sí, otros que más o menos, otros que no. Y lo que sí muchos dijeron que les gustaría recibir más capacitación sobre combate de incendios fuera de control. Y bueno, aquí se trata un poco también aquí en reportar los incendios forestales, si hay suficiente monitoreo. Y un aspecto también muy importante aquí al final, ¿quién debería sancionar cuando alguien causa un incendio forestal? Y aquí también
hay respuestas un poco dispersas, pero la mayoría dice que debe ser la propia comunidad que estarían los primeros que deberían manejar esto, y eso en muchos casos se ha mostrado que realmente es lo más efectivo si primero es la comunidad que ve si fue alguien de la misma comunidad que se puede hacer al respecto, que también tengan sus propios acuerdos y reglamentos internos para atender estas situaciones, que es muchas veces mejor que haya pues represalias desde fuera, ¿no? Entonces, pero también es importante pues apoyar a las autoridades locales para poder realizar esto. Y aquí tenemos un modelo como más completo de la gobernanza del fuego en esta zona que se publicó en el International Journal of Disaster Risk Reduction. Si alguien lo quiere ver más en detalle, pero pues todavía ve que el tiempo ya es un poco avanzado, pero pues podemos ver los puntos más importantes. Ahí vemos qué se ha logrado, qué fortalezas tiene ese sistema y qué son obstáculos y debilidades. Ahí parecido, ¿no? Como de un análisis FODA, pero un poco simplificado para poder ver todos estos aspectos y ver también con relación con las diferentes actividades de manejo del fuego. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, entre las fortalezas que normalmente, son un poco chiquitas las letras, pero que las medidas locales son efectivas para asegurar que en muchos lugares la gente sabe cómo hacer una quema controlada, y en muchos lugares la gente dice que eso de por sí ya lo han aprendido de sus padres, pero hay esos reglamentos a nivel comunitario para que realmente todo el mundo lo aplique de esta manera. Am, y la mayoría de la gente también ha recibido alguna capacitación al respecto. También se hacen muchos brechas cortafuego en lugares estratégicos. Existe este marco legal en caso de México en general, ¿no? De la norma oficial 015, pero sobre todo en este caso del plan de manejo de la reserva, que también está en ese afán de manejo integral del fuego. Tenemos la detección rápida de incendios. Hoy en día en México pues contamos con ese sistema de la CONAVIO que podemos ver los puntos de calor, pero aparte también la comunicación entre en este caso, el personal de la Reserva de la Biosfera con las autoridades locales, con los agentes municipales y los comisarios ejidales para revisar si realmente se trata de un incendio. Presencia de personal calificado en y alrededor de la reserva para combatir los incendios, capacidades locales y participación activa de las comunidades en el combate de incendios, y un sistema de mando funcional para la atención de incendios grandes que existe prácticamente en todo México, ese sistema, pero en algunos lugares funciona mejor, en otros no tanto, pero en este caso, en los incendios más grandes, al menos en ese momento que yo realicé ese estudio, hubo bastante consenso que estaba funcionando bastante bien. Y restauración, prácticamente no se estaban haciendo actividades en los últimos años, pero sí hay una restauración natural importante en zonas que simplemente se dejaron protegidas. Pero también ese estudio lo hice antes de los incendios del año pasado, fuertes en el Ocote, pero vi ya antes que había ciertos obstáculos y debilidades que podrían llevar en algún momento a mayores problemas. Uno es la falta del equipo adecuado a nivel comunitario para atender incendios forestales también. Todo el mundo hace sus, por ejemplo, brechas o rondas, como se dice en esta zona, antes de hacer una quema, pero normalmente no es suficientemente ancha o en algunas ocasiones, ¿no? Entonces sí hay ese riesgo que el fuego se puede escapar, o que, por ejemplo, no vayan suficientes personas para estar al tanto por si el fuego se escapa. Entonces, eso en cuanto al manejo del fuego cultural. En cuanto a la prevención de incendios, ahí también hay otras problemáticas que, por ejemplo, el presupuesto para prevención, sobre todo de brechas, sí ha bajado, al menos en este caso, en los últimos años. También eso incluye también que no alcanza para pues llegar a todos los lugares, y sobre todo, por ejemplo, los ganaderos, ahí a veces no se pueden incluir solamente los ejidos. También, o sea, las pequeñas propiedades no se incluyen.
También tenemos, en cuanto a la prevención legal, eso es algo también en general en Chiapas, tenemos esta problemática de que en muchas ocasiones, en los últimos años y décadas, el gobierno estatal hubo un poco el afán de prohibir el uso del fuego o criminalizarlo, entonces ahí también eso pues lleva luego a una afectación de la confianza entre las dependencias gubernamentales y las comunidades o también conflictos entre las diferentes dependencias de gobierno, que unos que sí lo quieren aplicar así, otros que no. Y también, o sea, ese es uno, la prohibición, pero por otro lado también en caso de que sí hay casos de realmente incendios intencionales y que sí se reportan, por ejemplo, ahí la falta de seguimiento por parte de las procuradurías correspondientes. Y incluso, pues, lamentablemente en Chiapas es cada vez más común, pero en ese momento, de hace algunos años, ya estuvo ahí, había ciertas zonas que prácticamente no entra o no existe o no se aplica el Estado de Derecho, entonces pues ahí el manejo se complica mucho más. Detección de incendios, también el problema de la falta de renovación de conexiones de radio y, bueno, combate otra vez el tema de riesgo de seguridad, no tanto por los incendios, sino también entrar en esas zonas que son conflictivas o que son con presencia pues, violencia o presencia de pues, acciones delictivas. Y algo aquí, se me olvidó traducirlo, pero porque primero se hizo en inglés para esta revista, también el gender gap, o sea, ahí en la capacitación ha sido muy enfocado en el caso de los hombres y todavía ahí detectamos que en las comunidades hay muchas mujeres que también les gustaría o estarían dispuestos a capacitarse también en eso. Y en caso de la restauración, pues hay poco conocimiento, no hay programas actualmente. Entonces hay un poco el panorama general que a través de este entendimiento de gobernanza se puede hacer. Eso pues es un diagnóstico, digamos, ahí todavía habría que ir más allá y preguntar por qué no tenemos esta situación, cómo se toman las decisiones, quién llega a tomar estas decisiones, etcétera. Entonces, yo creo que hasta aquí yo creo que sería bueno ah, dejar la presentación para pues todavía tener tiempo, espacio para dudas, para preguntas, pero pues hay un ejemplo de cómo se puede aplicar este análisis de gobernanza del fuego. Muy bien. Muchas gracias, Cristo. Muy interesante todos los que nos has dicho. Vi que te faltaban ya nada más unas cuantas diapositivas. No sé si quieres terminarlas o ya vamos con las preguntas. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, si está bien, si le podemos seguir un poco. Creo que, bueno, a mí realmente creo que ya llegabas a los puntos más interesantes de la exposición donde ya veíamos todo ya desde una visión compleja, pero ya más objetiva de toda tu investigación. Creo que tal vez sería importante Muy terminarlas. Ya vamos con los comentarios. Perfecto. Pues voy a mencionar otro ejemplo que muchos de los presentes también conocen un poco, aunque ese es todavía un trabajo que está más en proceso todavía son resultados preliminares que todavía no son publicados, pero aquí tenemos el ejemplo de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, el área natural protegida con mayor número de incendios en Chiapas, debido a las condiciones geográficas que tiene. Y ahí es interesante también esa zona porque es de los lugares donde tuvimos las primeras experiencias de manejo integrado del fuego desde hace poco, después de los grandes incendios del 98. Pero aún así, aún con todo este manejo razonable, digamos, en esta zona, en los últimos años tenemos un aumento considerable de incendios. Pero hay muchas diferencias entre distintas zonas en la reserva. Hay comunidades que manejan muy distinto también este tema. Tenemos aquí un análisis de clúster que realizamos de esta reserva donde tenemos diferentes zonas que las que están en rojo generalmente son las que tienen mayor incidencia de incendios forestales, pero también hay otros aspectos que podemos ver, por ejemplo, en las zonas que están hacia el sur y suroeste de la reserva son zonas donde tenemos como una causa, por ejemplo, la cacería, que no tenemos como una causa probable, que no tenemos prácticamente en las otras partes de la reserva, o mucho menos. También
tenemos zonas que son con una incidencia muy alta, que son las que están en este rojo fuerte. Y tenemos estas zonas en verde, que son zonas donde tenemos los ecosistemas sensibles al fuego y donde generalmente tenemos una baja incidencia, pero a veces cuando sí hay un incendio, puede llegar a ser muy extendido por la topografía que hace muy difícil combatir esos incendios. Entonces, esto es con datos de varios años, pero pues cada año es diferente. O sea, luego puede haber años que hay incendios también en zonas o muchos incendios en zonas que sí, aquí están marcados con una menor incidencia y vemos dónde más o menos se ubican los principales actores que pues estuvieran involucrados en el combate de incendios en esta zona. Y bueno, aquí vemos un poco la distribución espacial de los actores que están involucrados en el manejo del fuego ahí. Vemos que lo principal es aquí al sur del municipio Jiquipilas, que está la oficina de la reserva, están también varias brigadas y muchos actores que, bueno, que vienen de Tuxtla a apoyar el combate o de esta zona de Cintalapa, Jiquipilas, que son los principales cabeceras municipales. Y esos son datos de un año, de 2023, entonces en otros años puede ser diferente. Y bueno, tenemos muchos actores ahí en esta zona de Villaflores, Villacorso, pero en este año fue tal vez menos notorio que esta zona de Jiquipilas, pero sí hay también bastante actividad y bastantes actores que están involucrados en el manejo del fuego en esta zona. Y hay algunos actores de más lejos que a veces vienen a apoyar, por ejemplo, la brigada de la Reserva del Triunfo o de la Reserva, la brigada de contingencia de la Reserva La Encrucijada, que solamente en contadas ocasiones vienen a apoyar en el combate y pues mucho menos en esta zona de la costa, aunque también pertenece en parte la reserva a los municipios de Tonalá y Arriaga, pero pues hay aquí algunos actores involucrados y no muy conectados en realidad con el resto, porque hay menos incendios ahí, también porque pues la barrera de la sierra pues no permite o dificulta pues el movimiento, ¿no?, de un lado hacia el otro, entonces también pues por ejemplo, para llegar de aquí para allá, pues hay que pasar aquí por esta parte de justamente de la sepultura para llegar hacia los otros lados. Entonces, eso es un poco de manera espacial cómo se distribuye. También, repito, en otros años puede ser diferente, puede haber más participación, por ejemplo, por diferentes comunidades. Luego también hay una brigada por aquí que aquí no está registrada. Am, pero también eso es algo muy preliminar todavía. Aquí una imagen que lo puse borroso porque no sé si de todas las personas si estaban de acuerdo en publicarla que estaban presentes, pero para mí se ve muy bien cómo ahí previa a un incendio, pues los diferentes actores de diferentes dependencias se están poniendo de acuerdo, ¿no? Cómo atender ese incendio, es como parte también de esta gobernanza. Y vemos que hay diferentes actores en diferentes niveles, a nivel actores federales, a nivel nacional, estatales, que bueno, también los mismos actores federales tienen sus pues enlaces a nivel estatal o macro regional, como el caso de la CONAM, también a nivel regional en las diferentes regiones de Chiapas, en las reservas municipal y el nivel local de las comunidades. Y aquí pues tenemos las diferentes conexiones que hay. Eso es un análisis cualitativo, no es, digamos, tan exacto, sino eso se reconstruyó de la información obtenida de las entrevistas. Y tenemos diferentes enfoques. Hay actores que realmente tienen ese enfoque de manejo integral basado en ecología del fuego. Hay actores que sí incluyen un poco más ese enfoque de prevención y hay actores más enfocados en la supresión, no tanto en la prevención. Y hay actores que tienen, digamos, más poder en la toma de decisiones y otros actores que solamente aplican las acciones que se pues deciden en otros ámbitos. Y también en cuanto al equipo, al entrenamiento, al conocimiento del manejo del fuego, pues también hay grandes diferencias, sobre todo los actores que ya tradicionalmente han manejado ese tema como CONAFOR, CONAMP, etcétera,
tienen mucho conocimiento y hay nuevos actores que se van involucrando, algunos donde luego tienen incluso personal que antes estuvo en otras dependencias como en brigadas municipales a veces, pero generalmente que todavía van adquiriendo esos conocimientos que todavía no los tienen tan fuertes o no tienen el equipo necesario para el combate de incendios, entonces ahí tenemos estas diferencias. Y algo muy importante también es justamente esta continuidad porque a veces en estudios de gobernanza hablamos de actores y hablamos, como actor nos referimos a ciertos grupos, a ciertas dependencias, a ciertas comunidades, pero siempre son individuos, ¿no? Personas que al final de cuentas son los que están involucrados ahí y muchas veces estas personas cambian, ¿no? De una dependencia a otra. Y lo importante también es qué tanta continuidad tienen de ya trabajar en ese tema, porque eso también influye en sus capacidades, en posibilidades, ¿no? De realmente poder atender esas problemáticas y también en esta construcción de redes, ¿no? Porque a nivel municipal, a nivel es muy común que cada 3 años cambia todo el personal y entonces nuevamente se tienen que construir estas redes, estas conexiones. Y incluso a nivel de los ejidos, pues son las mismas personas en los ejidos, pero el comisariado digital también cambia muy seguido y pues ya se tiene que empezar nuevamente con nuevas estrategias de trabajo colaborativo. Entonces ahí se ve un poco la fortaleza que se tiene ahí construido con un trabajo muy fuerte de colaboración construido sobre años, pero también un poco también debilidades de esta integración todavía no tan, o que ese se refiere más o menos a la situación 2022. Luego también hay cambios, mejoras en algunos casos, pero luego son estos retos, ¿no? Que influyen en qué tan bien puede funcionar la gobernanza del fuego. Entonces, esa es la situación ahí de la sepultura. Entonces, eso fue el segundo ejemplo que todavía me faltó presentar, que repito, eso todavía es un análisis que está en proceso, que todavía no está totalmente terminado, entonces igual se pueden ir todavía adaptando algunos aspectos, pero más o menos todavía esa es ahí la situación que se tiene en el momento, pero otra vez también algo importante esa es una simplificación muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en caso de los municipios, hay municipios mucho más preparados, municipios donde es mucho más incipiente también su involucramiento en manejo del fuego a nivel comunitario, pues es también muy grande las diferencias y también en caso de dependencias, hay dependencias que tienen ese enfoque muy de supresión solamente, pero puede haber algunas personas que tienen ya una postura diferente dentro de esas dependencias. Y a la vez, pues hay dependencias que en general el enfoque es más integral, pero puede haber algunas personas con ideas más restrictivas o más reactivas en cuanto a los incendios y no tanto de prevención. Entonces, ese es más o menos el panorama en este caso. Entonces, bueno, agradezco mucho su atención y bueno, creo que voy a cerrar la presentación, aunque a lo mejor más adelante la podemos abrir otra vez para algunas preguntas más específicas. Muchas gracias, Cristóforo. Así que es súper interesante todo lo que nos mencionas y muy, muy complejo, ¿no? Creo que es solo una probadita de lo que realmente conlleva el proceso del fuego y que apenas estamos comenzando a comprender, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario que la investigación al respecto, pero sobre todo, pues la interacción, ¿no? Entre los diferentes actores para que podamos realmente hacer un frente, ¿no? O poder, más que controlar o más que restringir, pues manejar, ¿no? Como bien lo has dicho. Y mucho de lo que nos mencionas me llevó a recordar algunas cosas. Por ejemplo, aquí habíamos escrito un cuento hace unos años que se llama Abuelementos y que justamente habla de esos elementos que están presentes pues en la vida, en la tierra, y que desde su formación en el caso de la tierra, antes de que fuera la tierra como la conocemos, pues ese montón, ¿no? de piedra, de tierra que estaba vagando por el universo, siempre estuvo en conjunto con el fuego, ¿no? Es una cantidad de energía la que estaba presente
y conforme se fue enfriando, pues fue dando paso al planeta que ahora conocemos. Entonces el fuego está relacionado tan antiguamente con nuestro territorio que no tenemos la concepción como humanos para poderlo describir, ¿no? Entonces, antes de que hubiera vida en nuestro planeta, pues existió el fuego. Entonces, al momento que la vida se va generando, también va creciendo con esa relación del fuego y que de alguna manera pues ya hemos ido olvidando, hemos ido desplazando y ahora es nuestra enemiga, ¿no? Entonces ahora la combatimos, ahora lo prohibimos porque es algo que para nosotros ya dejamos de entender desde hace mucho, al menos como las sociedades actuales, que ya hemos ido perdiendo ese arraigo al propio territorio y nos vamos desvinculando también de ese ambiente que nos va rodeando, ¿no? El ambiente lo entiende, lo es parte de él y nosotros como que queremos forzarlo, ¿no? A que exista esa separación del fuego y exterminar completamente el fuego de nuestras vidas porque lo vemos como una amenaza más que como ese abuelo, ¿no? Que nos va cuidando de alguna manera no solo a nosotros como especie humana, sino como a todas las especies con las que convivimos. Entonces, la dinámica ahorita para las participaciones pues vamos a comenzar con algunas participaciones aquí en sala si las hay. Después nos vamos con las participaciones en Zoom y después nos vamos con los comentarios que nos hayan hecho las personas conectadas a través de Facebook. Y pues no sé si aquí en sala alguien le gustaría comentar algo. ¿Alguna? Sí. Primero Eric. Bueno, ok. Mucho gusto. La verdad que estuvo bastante interesante la, la conferencia, la plática. Gracias, doctor. Pues yo nada más quisiera comentar que cómo es que también, bueno, aunado a lo que comenta Manu, el hecho de cómo hemos perdido, ¿no? Ese vínculo natural, ¿no? En la sociedad moderna, ¿no? La urbanización. Este, también, bueno, hay muchas problemáticas, ¿no? De deforestación, fragmentación de hábitats, pérdida de especies que pues están relacionadas también con este tema, ¿verdad? Pero, bueno, a mí me, me, me- me surgió el pensamiento de cómo este cambio climático, ¿no? Que se está llevando a cabo también, las altas temperaturas, me imagino que tendrá alguna implicación en estas gráficas que presentaba, ¿no? De cómo ha cambiado durante los años, ¿no? Últimamente se está viendo más el incremento, ¿no? De estos incendios. Bueno, me imagino que ha de tener una relación con ello. Y bueno, pues eso y gracias nada más por la conferencia, estuvo muy buena. Gracias, Eric. Hay otra participación más y si quieres damos las participaciones y ya después pasamos a tu comentario. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos aquí en el auditorio. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la información que nos acaba de compartir. Es muy importante, sobre todo porque el tema de el manejo del fuego pues es bastante extenso y tiene varias aristas en donde se pueden aplicar diferentes investigaciones. Eh, yo tengo una duda. Desde el punto de vista social, sabemos que la mayoría de las causas de incendios forestales en México son por cuestiones agrícolas, valga la redundancia, pero también hay una creciente causa que va orientada al tema del cambio de uso de suelo de manera pues muy abrupta, porque se ha relacionado, perdón, con el cambio de uso de suelo para hacer el uso habitacional y desarrollos donde la verdad no se deben establecer este tipo de situaciones. Entonces, desde su perspectiva e investigación, ¿cuáles serían los métodos adecuados para poder involucrar esta variante, esta creciente, como una causa significativa
para poder estudiar esta dinámica junto con lo que ya nos acaba de compartir. No sé si es clara mi pregunta, trato de estructurarla lo más clara posible, pero sí me nace la duda de cómo afrontar este tema, que la verdad creo que ya también va de la mano con la cuestión de los ordenamientos, de los crecimientos de las manchas urbanas e incluso también el crecimiento de las comunidades que, como ya mencionaban, pues tienen conocimientos ecológicos tradicionales y que el uso del fuego pues es bastante ancestral. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación en sala? Entonces pasamos a tu comentario, Cristo. ¿Quieres responder? Bueno, muchas gracias y, bueno, comentarios muy, muy amplios en sentido que pues abarcan la parte del manejo cultural y para más adelante el papel, ¿no? del fuego en la tierra, ¿no? que tuvo antes ya de la aparición del ser humano incluso. Y sí, eso es algo que sabemos, ¿no? de registros de sedimentos. Pero es muy difícil de reconstruir realmente. O sea, podemos, por ejemplo, el método más importante a corto plazo o mediano plazo, a lo mejor unos 10 20 años, 30 años, podemos ir con imágenes satelitales y con los registros oficiales, pero ya más adelante, más para atrás, pues ya no tenemos esos registros. Entonces ahí tenemos que utilizar la dendrocronología, que es con los anillos de árboles, pero solamente se puede usar en ciertos ecosistemas. En ecosistemas tropicales, por ejemplo, no ha habido hasta ahora mucho éxito en la aplicación de esos métodos en bosque de pino, por ejemplo. Y ahí hay estudios que van 100 200 300 a lo mejor 500 años para atrás, pero ya hasta ahí, ¿no? Entonces ahí lo más anterior son sobre todo estudios de sedimentos, donde podemos ver indicios que hubo o sea, ya no podemos decir realmente un régimen de tantos años y así, pero sí indicios si hubo más actividad en general o menos actividad de incendios. Pero sí, o sea, de los estudios que sí hay en ese sentido, sí vemos que en muchos lugares de México hubo un régimen de incendios cada cuantos años. Entonces, sí es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, tanto antes de que vino el ser humano, pero sobre todo también relacionado con las actividades humanas. Y eso pues tiene que ver mucho con ese tema de los conocimientos locales que todos se tienen sobre el manejo cultural del fuego. Y justo ahora estamos en ese momento que mucho de eso se está perdiendo rápidamente, pero que todavía existe, que todavía hay personas que todavía lo tienen esos conocimientos. Entonces, una tarea importante actualmente para la ciencia es rescatar esos conocimientos que todavía hay, ¿no? Y documentarlos, pero de una manera respetuosa tampoco a extraer, ¿no? información que es pues propiedad, ¿no? en realidad de las personas, ¿no? que la han generado. Entonces es también bastante complejo éticamente también ese tema de los conocimientos tradicionales, pero pues sí, estamos ahora en el momento que se tiene que rescatar, ¿no? esos conocimientos culturales. Y en cuanto a la pregunta del cambio climático que tiene que ver con este aumento en los últimos años en el caso de México y también en otros lugares, y bueno, lo más probable es que sí, ¿no? Que sí, eso tiene que ver siempre son condiciones cada vez más extremas de sequía. Entonces hay una clara relación. ¿Qué tanto es por eso y qué tanto es por deficiencias en el manejo o por otras razones, ¿no? Que están más allá de las acciones de manejo del fuego, de estas influencias externas que puede haber, de presiones, como otra pregunta no menciona, de cambios de suelo, por ejemplo. Entonces ahí pues es bastante complejo de definir, pero normalmente es por varias, es como una combinación de varias causas que lleva a estos desarrollos o este aumento muy fuerte de eventos de incendios forestales. Y lo que se habla del tema ah, de las causas, ¿no? Del uso del suelo para habitacional, agrícola, etcétera. Ahí, ese sí es un tema bastante, pues, complicado.
El papel sería muy sencillo, porque la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es muy, muy clara que si un terreno hay un incendio, por 20 años no se puede cambiar el cambio de uso del suelo. Hay incluso gente que dice, no, 20 años es poco, debería ser más, más tiempo, pero pues 20 años es bastante, ¿no? Entonces, si esto se aplicara, pues nadie tendría la inmotivación, ¿no? de hacer un incendio intencional en ese sentido para cambio de uso del suelo. Ah, y eso, de hecho, como mencionando, el tema de las estadísticas de causas es un poco también complicado porque son causas probables que vemos en las estadísticas que se pues, publican de manera pública de la CONAFOR, porque son las causas que los combatientes que van a combatir el incendio piensan, bueno, eso probablemente fue por una quema agrícola o probablemente fue algo intencional, pero no hay una investigación atrás que realmente a fondo que compruebe que es así, ¿no? Pero lo que vemos que en años anteriores fue la principal causa fueron las actividades agropecuarias, pero en los últimos años está subiendo mucho el tema de causas intencionales. Eso puede ser que simplemente antes se registraron mal a veces o que se culpó demasiado a las actividades agropecuarias, pero sí hay indicios que hay ese aumento de actividades ilícitas, actividades pues, en contra de esta legislación que son incendios intencionales y no accidentales. O sea, lo que es quemas agrícolas es pues accidental, no fue en ese caso la intención de las personas sí de usar el fuego, pero no de causar un incendio, ¿no? Pero en caso de incendios intencionales sí es a propósito que el fuego pues cause destrucción en ese caso de la vegetación. Y eso, o sea, repito, en realidad es bastante clara la legislación y bueno, todavía falta pues juntar eso, ¿no? Con ordenamientos ecológicos, con catastro para que realmente se registren qué zonas no se puede construir, por ejemplo. Pero ahí se topa uno pues con mucho desinterés político, pero sobre todo es un tema que pues hay muchos intereses de por medio y es bastante complicado políticamente atender o hasta peligroso, ¿no? Atender esas temáticas. Entonces ahí sí es algo que es muy, muy difícil de atender en ese sentido sobre todo de la debilidad, ¿no? Del Estado de Derecho. Pero en casos también, o sea, puede ser por eso, pero puede haber también casos que simple desconocimiento, ¿no? En ese caso, yo creo que desde la academia sería muy bueno buscar el acercamiento con estas dependencias, tanto de procuradurías, policíacas, etcétera, encargadas para que tengan ese conocimiento, ¿no? Para que conozcan esas leyes, conozcan qué realmente es lo que se tiene que aplicarlas. Pero sí, hay también hay probablemente se deberían hacer ciertos cambios en las leyes porque sobre todo las procuradurías muchas veces ambientales se activan solamente cuando hay una denuncia muy fundamentada, ¿no? Y no hay como tal una atención inmediata, ¿no? Entonces eso también pues hace que ya más adelante pues es mucho más difícil de determinar qué fue realmente un incendio forestal. Ahí también sería interesante ver si, por ejemplo, los registros de percepción remota se podrían utilizar como un insumo para comprobar que hubo un incendio en un lugar, ¿no? Entonces, hay mucho que ahí se podría pensar, pero pues mientras que no haya tampoco voluntad política de tomar cartas en ese asunto, también, pues yo creo que seguirá siendo o siguiendo un problema sin atender, pero pues repito, hay mucho que hacer, entonces posiblemente algo en algunos lugares sí se podría lograr y a lo mejor la presión social, presión mediática podría apoyar a que haya pues más, también más interés político en atender esa problemática. Bien, Cristo. Vamos a pasar a leer algunos comentarios y abrimos también, después de la lectura, abrimos el micrófono para dos personas que tienen interés en participar en Zoom. Le paso el micrófono a mi compañera Ana Laura. Bueno, leo los comentarios de Pedro Martínez. La diferencia entre 1998, Chiapas, Chimalapas, etcétera, y 2011 en Coahuila
es que en 1998 se quemaron muchos bosques mesófilos y selvas tropicales. Otro comentario. En Villaflores tenemos un programa también de Pedro Martínez. Tenemos un programa municipal orientado al manejo integral del fuego. El doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo nos heredó un gran legado con conocimientos y resultados orientados a la ecología y uso técnico y cultural del fuego junto con otros investigadores. Casi 10 años de investigación aplicada. Un comentario más, bueno, varios comentarios más. Felicidades al ponente, se encuentra en disponibilidad de contribuir con sus conocimientos en otros estados, es pregunta, ya que en el norte de México hay muchos incendios y también en otros estados del sur como Oaxaca. No más. Quisiera saber si se ha estudiado el psiquis o nivel psíquico de las personas incendiarias. Em, muchas gracias de la doctora Esperanza Terrón. El anterior fue de Clara Aibar. Esperanza Terrón, muchas gracias por su amable invitación y al ponente por compartirnos sus conocimientos sobre la complejidad del fuego en las zonas forestales y los diferentes enfoques para enfrentarlo. Me parece muy importante la capacitación, qué instancias deben ocuparse de la capacitación y qué estrategias recomienda para esa capacitación, cómo debe ser y a qué actores sociales necesita involucrar. Gracias nuevamente y felicidades por su exposición. Y bueno, damos la palabra de una vez a las personas que levantaron la mano para, para que ella nos pueda contestar. Le damos la palabra a Pablo Ramos Roncal. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ya estaba, yo tengo que retirarme, ya estaba por retirarme, pero muchas gracias por la palabra. Más que todo es un comentario que yo actualmente me encuentro coordinando un proyecto regional justamente de manejo integral del fuego en los 4 países de la subregión andina, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces, ha sido muy interesante también ver experiencias que nos mostró Christoph desde México. Entonces, justamente ahí solamente mencionar que de hecho, estoy interesado en poder conocer más experiencias exitosas. Entonces, porque estamos justamente queriendo desarrollar 2 eventos, un evento de una expoferia de manejo integral del fuego, justamente para poder intercambiar experiencias exitosas, ¿no? Bueno, en el marco de los países de la OTCA, pero también con experiencias exitosas de la región. Entonces, ahí a nivel comunitario, a nivel académico y también a nivel institucional. Entonces, eso por un lado y también un evento justamente a nivel de expertos donde se pueda conocer y compartir más sobre estas iniciativas sobre manejo integral del fuego y la importancia que tiene este concepto también y la vinculación a la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y no solamente verlo como un tema forestal aislado, sino también poder articularlo a la reducción del riesgo de desastres es muy importante. Entonces, sin más, muchísimas gracias. Yo debo retirarme, pero de todas formas yo estoy dejando ahí mi correo por si hay algún interés o conocen algunas experiencias exitosas que puedan enviar para poder tener una charla, una conversación de todas formas, para poder ver si estas experiencias pueden ser o no elegidas para poder participar en estos eventos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y felicidades, Christoph, y yo me despido. Muchas gracias. Gracias. Le daríamos la palabra a Pedro Martínez Muñoz. Muchas gracias. Un gusto saludarlo, doctor Neger, desde Villaflores, su tierra. Aquí estamos, nomás quería hacerle 2 preguntas. Bajo su percepción, el conocimiento y experiencia que tiene del tema, ¿cuál cree que serían las 2 estrategias más esenciales para transitar hacia el manejo del fuego? Gracias. Muy bien, yo creo que pues voy a empezar uno por uno, pero pues antes que nada, muchas gracias por todas las preguntas y participaciones. Y bueno, voy a empezar con los comentarios en el chat. Y bueno, el primer comentario de Pedro Martínez, muchos saludos también para allá y un gusto también coincidir en este foro. Y un honor también pues contar con su presencia porque realmente
Bueno, también para los demás presentes es también este ejemplo de Villaflores que menciona Pedro Martínez, es de los principales ejemplos también exitosos que tenemos en México de aplicación de manejo integral del fuego en el nivel también comunitario. Pero bueno, el primer comentario es de esta diferencia entre 98 y 2011, que pues el 2011 es el año con, hasta esos últimos años fue el año con mayor incidencia de incendios forestales, o mayor, no incidencia de incendios, pero mayor superficie afectada, pero sí fue principalmente en Coahuila y con impactos mínimos. Entonces, en esos incendios. Entonces, sí fue mucho más grave, digamos, la situación en 98 y se asemeja también a lo que hemos experimentado, por ejemplo, en el último año, que nuevamente tuvimos afectación en selvas tropicales, en bosque mesófilo. Entonces, pues sí, digamos, históricamente 98 y el 2024, 2000, bueno, en general los últimos años han sido muy fuertes, pero esos son como los principales picos. Y 2011, pues, son principalmente resalta por estos eventos en Coahuila. Y pues sí, este programa es realmente algo, o sea, mirándolo desde esta perspectiva nacional, algo bastante único que se ha hecho en Villaflores con este programa de manejo integral del fuego. Uno, por cuando se empezó, que fue de los primeros avances de manejo integral del fuego, pero también por la continuidad que ha tenido, que es algo muy poco común a nivel municipal, que a nivel municipal normalmente se caracteriza por la discontinuidad de las políticas, que a veces hay 3 años que se maneja bien, luego otros 3 años que no tanto, entonces ahí tenemos esta gran continuidad y que es, pues, es de, hay que pues apoyar también ese caso que se pueda seguir teniendo este legado, ¿no? Como menciona también ah, el ingeniero Pedro. Y que mucho, eso también, aparte también es un ejemplo que muchas veces desde la ciencia pues no tenemos, hacemos estudios, pero no tenemos tanto impacto en realmente que se realiza y en ese caso estos estudios, por ejemplo, del doctor Arturo Rodríguez Trejo realmente han tenido ese impacto en muchas comunidades. Entonces también desde punto de vista de quienes somos académicos, un gran ejemplo a seguir de ver cómo podemos hacer que nuestra investigación tenga también este impacto en la sociedad. En caso del siguiente comentario, si hay de contribuir, digamos, estos conocimientos en otros estados. Y en el caso del sur de México, Oaxaca, ahí estoy en contacto o he tenido ya contacto y planeo retomarlo también con la Universidad del Mar, ah, y ver también si se pueden realizar ahí más investigaciones. En el norte de México hay bastante trabajo de la Universidad de Durango también. También hay trabajo ahí ah, sí, hay diferentes centros de investigación que sí están estudiando la temática. Son zonas bastante pues extendidas y ahí tenemos pues incendios muchas veces muy grandes, pero que pues aparecen o ocurren en zonas bastante despobladas. Entonces son dinámicas diferentes que tenemos en el sur de México, pero sí sería, es muy importante también este intercambio, ¿no? De información entre las diferentes áreas. En general, a nivel mundial, pero también en México, tenemos más estudios en las zonas templadas, en las zonas de ecosistemas templados y en las zonas de ecosistemas adaptados al fuego, que justamente es la razón por la que yo me enfoqué un poco más en esta zona más tropical, más del sur, sureste de México, porque había menos o hay menos estudios. Entonces, pero sí, en las zonas templadas, de hecho, hay más estudios. Entonces, mucho de eso también luego se puede aplicar también en otras zonas, pero pues hay particularidades en cada lugar, en cada ecosistema, en cada zona que, sobre todo como Chiapas, que hay un mosaico, ¿no? De diferentes ecosistemas, tanto adaptados al fuego como no adaptados al fuego, que hace todavía más complejo ese manejo. Am, y
el estado de psiquis de las personas incendiarias. Y yo no conozco, o sea, así por lo pronto no se me ocurre, o no me acuerdo de un estudio, sería muy interesante. El principal problema ahí es justamente la impunidad que hay muchas veces en el caso de los incendios intencionales, que pues para hacer el estudio se tendría que tener identificado a las personas que lo causan y es en la mayoría de los casos no se tiene, ¿no? Entonces, esa sería la primera limitante para hacer un estudio de esta índole, pero sí sería bastante interesante realizarlo. Mm, En cuanto al tema de la capacitación, digamos, en México hay un sistema de capacitación bastante elaborado, hay diferentes cursos, hay diferentes campañas y sobre todo la Comisión Nacional Forestal es quien aplica estos cursos. Entonces, que son, yo creo que bastante atinados para la atención de incendios forestales y que pues sería lo importante extenderlas, ¿no? Para que más personas los puedan tomar. Y en el caso de manejo cultural, ahí es tal vez un poco más complicado, ¿no? Ver cómo se pueden transmitir esos conocimientos. Ahí hay que buscar nuevos foros o nuevas maneras, nuevas técnicas de cómo tal vez ver también la literatura más en general, ¿no? De conocimientos culturales, no solamente de fuego, para ver cómo facilitar, ¿no? La transmisión de estos conocimientos. Entonces es un gran reto también en ese sentido. Y bueno, ahí anoto también el contacto de Pablo Ramos, que supongo que ya se tuvo que despedir, pero sería muy interesante también este intercambio también con también otros países, sobre todo México está bastante bien conectado en tema de incendios forestales con lo que se hace en Estados Unidos. Y bueno, también combatientes de México han ido a Canadá, a Chile a combatir incendios forestales, pero, y bueno, en términos de academia, ahora estamos también, o varios científicos están retomando o integrando también muchos de los avances que se han hecho en estudios en Venezuela, en Brasil, por ejemplo, pero sí, yo creo que nos falta una integración mucho más fuerte de la investigación entre México y otros países de habla española y sobre todo en el continente americano. Y en cuanto al tema de la pregunta de Pedro, de las estrategias más importantes en manejo del fuego, sí es una buena pregunta. Yo creo que lo más importante es justamente pues en lo que usted tiene mucha experiencia es la parte de incluir a las comunidades locales, porque son quienes son los más afectados por los efectos de los incendios, son quienes también, pero también quienes tienen las herramientas de este conocimiento cultural, pero también son las personas más cercanas a donde luego empiezan los incendios. Entonces, muchas veces antes de que un incendio se haga más grande, lo pueden apagar. También, pues, más interesados también muchas veces en la prevención, porque pues los podría afectar, pero también a nivel local hay muchos también de los causantes de los incendios. Entonces ahí es como toda esta parte interesante de cómo organizar las comunidades, o sea, cómo se pueden organizar mejor para enfrentar esa problemática, cómo se pueden involucrar mejor, cómo se les puede brindarles mayores o mejores herramientas. Entonces toda esa parte comunitaria es como yo creo que lo principal, lo esencial para poder atender de manera óptima los incendios forestales y el tema del fuego en general. Esa sería la estrategia uno. La segunda, sí, sería a lo mejor justo lo que se mencionó, ¿no? Sobre todo en el ámbito urbano, como de la interfaz urbano-forestal acerca de las ciudades, pero también en toda esa parte, ¿no? De la frontera agrícola donde se van extendiendo
también terrenos con uso del fuego para cambio de uso del suelo, o sea, todo esto, atender esa problemática del cambio de uso del suelo, donde a veces se utiliza el fuego o a veces se quiere quemar una parte, pero incluso es la intención, pero a veces se quema todavía mucho más incluso, ¿no? Entonces, sí, ver cómo se puede atender esa problemática, pero sí es algo que todavía no hay, o sea, en el papel pues sí está, se ven, hay respuestas fáciles, pero en la práctica sí es bastante complejo eso, pero sí es algo que se tiene que a atender, yo creo que de manera urgente para pues hacer frente a estas cifras muy altas y ya afectaciones cada vez más graves también de los incendios en un ecosistema sobre todo sensibles al fuego. Gracias, Christoph. Hay dos comentarios de las personas que se conectaron vía Facebook, gracias a los que se conectaron. Está José Baruch, él hace, bueno, te manda una felicitación por la excelente charla y también hace la pregunta de, en el caso de las quemas por las siembras de maíz, ¿qué alternativa recomiendas? En este caso, bueno, que ya has más o menos mencionado algunos puntos, aunque también es un tema muy, muy complejo porque va a ir dependiendo el lugar, ¿no? Tiene ¿cómo se llama? Dependiendo del lugar donde se encuentre, pues habría también el manejo de la de la alternativa a recomendar. Y también hay dos participaciones más en Zoom que también levantaron la mano. Entonces también le damos la participación a ellos y ya hacemos como ya el último bloque de participaciones para ir cerrando. Ok, en ese sentido le daríamos la palabra a Carla Mancilla y posteriormente a Óscar Ruiz Grajales. Hola, buenas tardes. Felicidades a Christoph por la presentación. Mi comentario va en el sentido del tema de la participación ciudadana en la gobernanza del fuego. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el año pasado se gestó pues una iniciativa ciudadana que se llama Menos Fuego, Más Monte, y a partir de ella se realiza una recaudación de fondos para equipar dos nuevas brigadas para la prevención y combate de incendios, y además se habilitó una plataforma, una aplicación que se llama Ignis, que ya está activa en otras ciudades de la República. Me parece que en Querétaro, no recuerdo en qué otro lado, pero en Tuxtla ya tenemos, a partir de esa iniciativa ciudadana, ya tenemos disponible esta aplicación para el reporte de incendios a nivel Tuxtla. Y pues considero que es interesante este caso de cómo se ha ido involucrando la ciudadanía a raíz pues de la preocupación que genera cada año los incendios del Cerro Mactumaxá y pues la mala calidad de aire que afecta la salud, ¿no?, de la población tuxtleca. Y en ese sentido quisiera saber, Christoph, si tienes referencias del uso de esta aplicación y qué tan exitosa ha sido en estas otras ciudades, si es que la conoces, o si tienes otros ejemplos exitosos de participación ciudadana en esta gobernanza del fuego y ya en coordinación con pues autoridades competentes en el área. Muy bien. Este, No sé si Oscar Ruiz, escuchamos la participación de Óscar o le prefieres responder de no, una vez. adelante, adelante. Ok, adelante, Óscar Ruiz Grajales. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación, Christopher. La verdad es un gusto. Yo soy técnico operativo de conservación y manejo de la Reserva La Frailescana, muy cerquita ahí del área de estudio de sepultura, ¿no? Pues bien, como resaltando un poco, las áreas naturales protegidas, pues en México cada vez se han intensificado los incendios forestales, mayormente aquí en la Sierra Madre de Chiapas. En la reserva que yo pertenezco, pues que atendemos, que estoy asignado, que es la Reserva La Frailescana, pues sí, en este 2024 se tuvieron menos número de incendios, pero por las cargas de combustibles sí fueron bastantes extensos, ¿no? En esta medida, pues nosotros venimos haciendo
lo que tú comentabas en tu exposición, pues ya implementamos las quemas prescritas, trabajamos con las comunidades con acuerdos comunitarios, damos algunas alternativas a las comunidades, ¿no? De trabajar con algunos proyectos alternativos, por ejemplo, miel, café, pago por servicios ambientales en coordinación con UNAFOR, pero sin embargo, aún no se ha encontrado el mecanismo para reducir la incidencia de incendios forestales, ¿no? Es preocupante porque anteriormente nosotros teníamos un programa de incendios y se afectaban las partes bajas, parte de bosque de encino, parte de bosque de pino, que pues ahí el ecosistema lo tolera. Pero ahorita ya se comienzan a quemar las partes de bosque de mesófilo de montaña, que ahí pues sí es preocupante, ¿no? Por la recuperación que es difícil, ¿no? Para el ecosistema. Desde tu punto de vista y del estudio, pues, pues ahí, pues, si tú tienes sugerencias de algunas alternativas que pudieran implementarse en las reservas, mayormente aquí tú conoces la parte de la Sierra Madre de Chiapas, pues también bienvenidos, ¿no? Si fuera bueno para que nosotros como manejadores de ANP supiéramos algunos mecanismos, ¿no? Ya tenemos varios, como te comento, pero sin embargo no han sido muy impactantes para reducir así el riesgo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que participaron. A la primera pregunta de alternativas, sí hay distintas alternativas que se manejan, ¿no? Para el uso del fuego, sobre todo, bueno, además convencionalmente se han pues propagado mucho el uso de agroquímicos que en muchos casos pues cumplen un papel parecido. Pero también en caso de la agroecología por ejemplo, programas como Sembrando Vida también pues promueven técnicas que pues no incluyen el uso del fuego, que ah, hay discusión, ¿no? Y yo creo que es muy cierto lo que dice Manuel, depende mucho del lugar, depende del contexto porque pues mucho del manejo cultural se dio también bajo otras circunstancias, otra situación demográfica, otro tipo de uso que muchas veces fue una rotación, ¿no? De cultivos que hoy en día con las tierras que con todos los programas, ¿no? En los ejidos ya cada quien tiene su parcela, ¿no? No es que se va rotando, ¿no? El cultivo y entonces es diferente, ¿no? Como este sistema tradicional de rosa tumba y quema, también los efectos del clima y también el problema de suelos muchas veces ya muy degradados por los agroquímicos. Entonces ahí existe esa problemática o la discusión, ¿no? Que hay lugares donde probablemente el uso del fuego no es posible o no es bajo esas condiciones lo mejor, pero otros lugares donde podría ser que sí. Entonces es toda una discusión que pues, hay personas con una postura muy a favor del uso del fuego, personas muy en contra y personas con posturas más intermedias. Pero sí, alternativas hay distintas y sobre todo se promueven desde la parte de agroecología, sobre todo también, pero pues sí, repito, hay también quienes sostienen que en ciertos lugares incluso el uso del fuego puede ser el, ah, la, ma- la- el uso más, sí es controlado y todo, y de acuerdo con estos conocimientos, un uso o el uso incluso más racional. Pero pues repito, digamos, yo estudio ahí la gobernanza, ¿no? Cómo se pueden poner de acuerdo estos diferentes actores, pero sí hacen estudios, digamos, técnicos ah, de agronomía mucho más pues específicos para realmente determinar, por ejemplo, los efectos en el suelo, los efectos en las cosechas, etcétera, para ver qué es realmente el manejo más
racional a largo plazo. Lo importante yo creo que es sobre todo ahí no tener cierta ideología, sino pues estar abierto, ¿no? A ver qué es realmente la mejor manera en cada lugar y estudiarlo. Y en caso del tema de Tuxtla, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, este ejemplo. También he hablado con Manuel ya sobre eso y estamos viendo si este año también voy a estudiar un poco más y también en comparación con posiblemente con la UNICACH a ese tema, ¿no? De las brigadas o de todo ese involucramiento voluntario, ¿no? En el manejo del fuego, que, digamos, a nivel local lo hay muchas veces de manera espontánea, que la gente de las comunidades se activa, participa, pero en ese ámbito más de interfaz urbano-forestal sí es algo bastante nuevo en México. Hay ejemplos de Guanajuato, sobre todo, conozco un poco, y algunos otros lugares, pero en general en México es algo bastante nuevo y yo creo que bastante avanzado ya en comparación con otros lugares el ejemplo de Tuxtla. Entonces, sí me interesa mucho conocer más sobre esas iniciativas, pero si queremos ver otros ejemplos donde hay más participación ciudadana, creo que sería no tanto en México, otras partes de América, sino donde es más común esa parte, es, por lo que he visto en la literatura también documentada, en la parte en Europa, en el Mediterráneo, bajo condiciones socioeconómicas, institucionales, etcétera, muy distintos, ¿no? Pero sí se puede ver si algo de ahí se podría aplicar también en caso yo soy originario de Austria, entonces ahí también tenemos muy fuerte ese tema de las brigadas de bomberos voluntarios. Entonces ahí eso no es algo solamente de gestión de riesgos, sino va más allá de eso, ya es algo cultural, ¿no? En las comunidades es parte de o las colonias, ¿no? De la vida, digamos, comunitaria de las personas, ¿no? Entonces ahí pues yo creo que sí hay cosas seguramente que se pueden aprender, que incluso tal vez sería interesante en algún momento algún tipo de intercambio o algún tipo de intercambio de conocimientos, pero sí, claro, son condiciones diferentes, pero yo creo que sí hay cosas que se podrían aprender desde esa parte. Entonces, sí sería, es algo que todo ese tema de involucramiento voluntario y bueno, todos los presidentes que están ahí involucrados, los felicito también por su trabajo y también los que están aquí, que trabajan de manera profesional en el tema también. Felicito por su trabajo muy importante que están realizando. Y pues muchas veces, también ahí ya voy a la última pregunta, muchas veces lo que hace yo creo que sí es lo adecuado, pero muchas veces simplemente no es suficiente. O sea, debería haber más de esas acciones y entonces ahí también esa parte voluntaria pues es muy, muy importante. Y bueno, ya yendo hacia el último comentario, sí es una pregunta muy difícil, ¿no? ¿Qué se puede hacer? O sea, una parte, ¿no? Es fortalecer, ¿no? Las actividades que ya se están haciendo, que en algunos lugares está funcionando bien, en otros no tanto, tener más presencia a lo mejor, trabajar de manera un poco más cercana con las comunidades, pero todo eso pues se topa con un poco la limitación, ¿no? Presupuestal, limitación de personal. Pero, ¿qué otras cosas se pueden mejorar? Sí, yo creo que es algo muy importante de estar al tanto de estos cambios en el régimen, ¿no? Del fuego y en torno al cambio climático, ¿no? Que el cambio climático también el pronóstico o de la parte ecológica es que va a haber cambios en la distribución de los diferentes tipos de vegetación, ¿no? Que va a ser algo paulatinamente, ¿no? Pero ahí donde los incendios forestales pues son un elemento que pues llevan a cambios, ¿no? Que ciertas especies adaptadas se quedan, otras se van desplazando, ¿no? Entonces ahí pero pues obviamente en muchos lugares, por ejemplo, el bosque mesófilo de montaña es el ecosistema
más biodiverso, ¿no? que tenemos en esta sierra. Es el ecosistema también muy importante para la captación de agua y para todos los servicios ecosistémicos. Entonces, es muy importante ver cómo lo podemos conservar de la mejor manera posible. A lo mejor, pues sí, hasta ahora, si vemos en los últimos o en años pasados, la incidencia de incendios forestales pues fue siempre a las afueras de las áreas protegidas y normalmente las brigadas y todo está ubicado ahí. Pero sí, últimamente es cada vez más también entrando a esas zonas más al centro, más las zonas núcleo de las áreas protegidas. Entonces ver si ahí puede haber brigadas comunitarios más cercanas a estas zonas. Ver con el tema de coordinación, sobre todo en el tema, o sea, hay muy pocos recursos, ¿no? Para la prevención, pero ver que los pocos recursos de prevención se apliquen de entre las diferentes dependencias, ¿no? De la mejor manera posible en los lugares más estratégicos que se necesitan para que no se propaguen los incendios hacia esos lugares. Am, Ese sería lo que así muy a corto plazo, digamos, me viene a la mente y en general, pues ver que se mejore la coordinación, que muchas veces a nivel local es bastante buena, ¿no? Pero a nivel también federal, estatal o regional, ¿no? Entre los diferentes actores para que no haya esfuerzos paralelos o esfuerzos que contravienen, ¿no? Unos a otros. Y sí, eso sería yo creo que algo muy importante. Y pues sí, hacer más concientización, más tratar de ver cómo se puede lograr que haya mayor interés también, ¿no? De apoyar todo el manejo que hay en estas áreas. Y sí, eso sería, digamos, mis respuestas así muy espontáneas, pero sí, yo creo que requiere pues estudios muy a profundidad, requiere pues bajo esta nueva situación, ¿no? De estos incendios, o sea, todos los programas de manejo general de las áreas protegidas y programas de manejo del fuego específicos que algunas áreas protegidas la tienen, se hicieron hace años, ¿no? Previo a esta situación que tenemos en los últimos 2 años, más que nada, 2, 3, 4 años. Entonces yo creo que hay que renovar, ¿no? Todos esos planes y para que se pueda responder de la mejor manera a esta nueva situación con estos incendios más, pues sí, más extendidas y más creadas. Y bueno, eso me lleva a un comentario tal vez final. El 98 fue una incidencia así muy fuerte, ¿no? En todo el país, pero eso dio pie a que hubo cambios, ¿no? En el manejo del fuego. En parte hubo más supresión, en parte hubo como esta reacción, digamos, a ser más reactivo en ese caso, pero también dio pie a que se empezaron a desarrollar todos esos programas de manejo integral del fuego, que empezaron a ver estos programas de brigadas comunitarias, todo ese programa de las diferentes dependencias. Entonces, ahí ese sí fue como un punto de partida para que todo eso se pueda pues llevar a cabo. Hay mucho más apoyo, mucho más también recursos en ese sentido. Entonces, eso fue sí como un parteaguas para que empezara todo esto. Y pues en realidad el año pasado sí debería servir otra vez como un llamado de atención, ¿no? Como para nuevamente reorientar o reforzar el manejo del fuego pues debería yo creo que haber quedado, yo creo que la impresión bastante fuerte en gran parte de la sociedad y debería haber este interés, ¿no? Entonces a lo mejor sirve esta experiencia para que nuevamente se dé un mayor enfoque a esto, ¿no? Entonces esa sería la esperanza que porque desde el 98 en adelante sí en muchos lugares sí se ha logrado un manejo mejor, ¿no? Entonces sería la esperanza que estos incendios tan extendidos y tan fuertes del año pasado nuevamente sirvan para que haya que obviamente pues el clima, las condiciones meteorológicas cada vez van a ser más complicadas, pero al final de cuentas depende del manejo que se hace si va a haber más incendios y con más impactos negativos también. Entonces, eso pues sí depende de nosotros como sociedad y pues ojalá
esta incidencia tan fuerte del año pasado haya nuevamente servido como un punto de partida para hacer cambios para mejorar ese manejo.